Bien, si lo hemos encontrado, Hebreos 10, 22, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua. La palabra conciencia. Vamos a leer allí en el libro de Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Dice, pueden leerlo acá en la pantalla, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Vamos a leer Primera de Timoteo también 3:9. Acuérdense que se están repitiendo algunas palabras en cuanto a la fe y la conciencia. Guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y Hechos 23:1. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Bueno, lo que vemos en los textos leídos, se habla mucho de la fe y la conciencia, ¿ya? Son cosas que pocas veces uno tiende a unir, pero la Biblia las une en cuanto al consejo y a la forma de vida de cada cristiano. Fe y conciencia. Y eso es lo que hoy día vamos a hablar, la conciencia. La conciencia que es parte fundamental de todo ser humano. Pero el énfasis que decía los escritos decía de buena conciencia. Porque hay mala conciencia también. De buena conciencia. La conciencia a nosotros nos ayuda al día a día. Hoy día se habla mucho en nuestra sociedad y en el mundo en general de la autoexoneración. ¿Ya? Exonerar, ¿no es cierto?, como que nosotros no somos. Otros son, pero nosotros no. Nos autoexoneramos de culpas. Y el mundo hoy día viaja, camina, vive bajo la autoexoneración. ¿Ya? O sea, yo no fui. ¿Sí? No, yo no... Estábamos todos metidos, pero no, yo vi que la gente hacía esto, pero yo no. El otro puede hacerlo malo, pero yo no. Esa es la autoexoneración. Uno se va desligando de la culpa. Por eso es que Pablo, ¿no es cierto?, habla mucho de esto, de la conciencia. Porque hoy día la conciencia tiene una gran lucha. En la sociedad, una gran lucha. Hoy día nadie es culpable. Todos los demás son culpables, menos nosotros. ¿Sí? Eso es autoexoneración. Entonces, hoy día nos ha tocado en este mundo a nosotros que vivimos bajo este término, autoexoneración. Nos libramos o pensamos que nos estamos librando de la culpa porque cada uno es responsable, ¿no?
de lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, decimos. Somos responsables. Pero con esta autoexoneración nosotros nos quitamos esa responsabilidad. ¿Y usted cómo la puede ver? En la sociedad misma. La sociedad siempre culpa a los demás y no se culpan a ellos. Y esta autoexoneración también, porque la iglesia antes tenía una separación total con el mundo. La iglesia antes no tenía nada que ver con el mundo. Hoy día, en cambio, la iglesia ha tomado todas las modas que este mundo tiene y las ha incluido también dentro de su vida. ¿Ya? También vivimos bajo la autoexoneración. También estamos en el mismo modo, ¿no es cierto?, que se mueve el mundo. Y la iglesia ha tomado esto en cuanto al pecado, la exoneración. O sea, el pecado hoy día pareciera que no tuviese cabida en la sociedad. Lo malo que hace uno no tuviera cabida, porque nadie es culpable. Siempre hay un pretexto para quitarnos la culpa. O sea, el pecado que el hombre lleva en sí, hoy día trata de justificarlo y no hablar de eso, sino que todo lo demás está mal y nosotros expulsamos el pecado nuestro hacia afuera con la autoexoneración. ¿Ya? Lo vamos a ir entendiendo porque no es un tema fácil y esto parte de aquí. Parte de nuestra conciencia. Por eso hay que tener una buena conciencia. Cuando usted tiene la buena conciencia, eso es algo que Dios puso en nosotros. Dios puso esa conciencia que a usted le dicta lo bueno y lo malo. ¿Sí? Usted, un niño, sabe, ¿no es cierto?, lo bueno y lo malo. Debemos explicar después los grados de culpa que trae lo que ellos hacen, pero por lo general un niño quebra algo y se asusta. ¿Y por qué se asusta? ¿Quién le dijo que eso era malo? La conciencia. La conciencia le está indicando que eso no se debía hacer. Por eso lloran. Cuando caen, ¿no es cierto?, aparte del dolor, ¿saben?, o ven sangre, siempre lloran porque saben que la conciencia le está indicando algo que no está bien dentro de lo que se ha hecho. Y hoy día, como le digo, la iglesia ha tomado todas estas modas de la sociedad, ¿no es cierto?, y el lenguaje y el pensamiento de la sociedad en esta autoexoneración, o sea, quitar la culpa de nosotros. Y como le decía, la responsabilidad cae en nosotros, en cada uno de nosotros la responsabilidad moral, porque cada persona tiene una responsabilidad. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Pero últimamente ha sido reemplazada por el victimicismo. ¿Ya? Nuestro futuro presidente habló de los ismos, ¿se acuerdan? Y ese victimicismo es lo que hoy día polula por nuestra sociedad, ya sea aquí en Chile o en cualquier parte. El victimicismo, la persona que hace algo malo, hoy día no es malo porque fue víctima de otra cosa. Es víctima de muchas cosas que sucedieron en su vida. Entonces, él si mató a otro, asaltó a otro, no es malo, si él no es malo. Él es una víctima del sistema. Fueron otros factores que incidieron en que él llegara a ser lo que es. Pero ¿qué se le está quitando la culpa a esa persona? Y se le está autoexonerando y se le está victimizando por lo que él debería ser culpable. Usted lo ha visto en la televisión, ¿no?
en los diarios, en la radio. No, es que otros factores están influyendo en la vida y por eso él llegó a hacer tal cosa. Entonces es una víctima de lo que sucede. Y la verdad que eso no es bíblico, ni es porque cada persona es responsable de lo que hace. Y nosotros, ¿qué hemos estado haciendo? La sociedad en sí, nosotros lo hemos inculcado, ¿no es cierto?, también en nuestro camino, es que queremos sacar la culpa del pecado y traer, ¿no es cierto?, otro pensamiento que es victimizar a esa persona y decirle, no es culpable. Debe sentirse bien. Por ejemplo, usted va al psicólogo y dice, no, siéntete bien contigo mismo, búscate para adentro, qué sé yo. ¿Me entiende? Cosas como esa. Viene el pensamiento de decirle, tú no eres culpable de nada, son los demás, tú estás bien. Eso es decirle a la persona que no es culpable de nada. Le están diciendo, quítate la culpa, a pesar de que la Biblia dice que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo y que es responsable de todos sus actos, pero la sociedad está queriendo quitar la culpa de nuestra generación. Y por eso nosotros hoy día caemos en eso también. Pensamos en que victimizándonos, dice, pero ¿por qué cayó en esto? ¿Por qué? Y claro, es que fíjate cómo fue su familia, fue abusado, no sé, le hacían bullying. Por eso es que él, ¿no es cierto?, tiene estas tendencias. Y el pecado lo hemos quitado de nuestro día a día. La culpa la hemos quitado de nuestro día a día. Y por eso es que yo le digo, esto es una lucha mental, generacional y mental. Cultural le llaman también a aquellos que defienden lo correcto. Es una lucha cultural. Y es verdad, la iglesia tiene una cultura en la cual también está recibiendo ataques fuertes. Porque dicen, no, si eso era antes, no, si eso era... ¿Me entiende? Pero nos están quitando la esencia nuestra. Por eso le digo, la conciencia es tan importante para nosotros. Y cuando la gente se victimiza, no es otra cosa que culpar a otros de fallas y pecados personales. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo. La Biblia enseña que la depravación humana, el pecado, la culpa y el arrepentimiento no son compatibles con la idea del victimicismo. ¿Ya? O sea, todo hombre, todo ser aquí es culpable. ¿Sí? Lo dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí no sirve el victimicismo. Que yo me haga, ¿no es cierto?, o piense que yo soy una víctima. No, lo que la Biblia dice que todos hemos pecado, que todos tenemos que dar cuenta a Dios. Por eso no caigamos en el victimicismo. Es que yo estoy sufriendo, es que yo estoy pasando por esto, es que yo estoy... No, hermano. Nosotros tenemos que tener claro que la palabra de Dios a nosotros nos habla de pecado, culpa, juicio, que todos vamos a enfrentar. Todos vamos a tener que ir a parar en eso. Entonces, nos estamos haciendo eco de lo que el mundo, del pensamiento mundano, que hoy día corrige, ¿no es cierto? O corre por las tierras de este mundo. El sentirse bien consigo mismo hoy día está muy de moda. No, tú siéntete bien contigo mismo. ¿Ya? Eso es lo que hablan los psicólogos. No, tú eres el más importante,
¿no es cierto? Tú siéntete bien contigo. Si tú quieres hacerlo, si te sientes bien, hazlo. Pero eso estábamos diciendo, quitando la culpa. Y nosotros somos culpables. Cada uno de nosotros es culpable en muchas cosas. Así, en primera instancia, si usted desarrolla su vida y dice, ¿usted soy bueno, un adorador de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Usted es un buen cristiano? Como Dios pide. Entonces dice, no, por eso la culpa, ¿no es cierto? No es que nos sintamos permanentemente culpables, sino que sabemos que no tenemos nada como para ofrecer a Dios, pensando en que somos buenos, sino que Dios en su misericordia nos perdona, nos levanta, nos sostiene, porque sabe que somos culpables. Por eso Él vino y murió, dice, por todos. De tal manera amó Dios a estos culpables, a estos pecadores, que los amó tanto que Él vino y tomó su lugar. Entonces somos culpables. ¿Sabe de qué pecado nosotros vemos hoy día en la sociedad? Cualquier clase de pecado y cosas que ni siquiera nos enteramos, pero pecados terribles, pecados atroces, torturas, violaciones, centros y antros de toda clase de pecados innombrables que nosotros no sabemos, pero que el dinero costea. Y eso es pecado grave delante de Dios. Pero ¿cuál es el pecado el que más deberíamos preocuparnos a nosotros? Nuestro pecado. Nuestros pecados. Si nosotros miramos el mundo, sabemos que eso es el mundo, ¿no es cierto? Porque no han querido servir a Dios, porque no temen a Dios, porque no tienen conciencia de lo que están haciendo, o si saben, la han aniquilado, ¿no es cierto? Para poder no sentirse culpables, pero el mayor pecado que deberíamos preocuparnos cada uno de nosotros es de nuestros pecados. Porque cada uno bien sabe cómo está su relación con Dios. ¿Cuántas cosas hemos defraudado a Dios? Por eso, el mayor pecado que debería preocuparnos es el pecado nuestro. Por eso le decía yo, hoy día nos conformamos mucho con la autoexoneración, ¿no es cierto? Porque nosotros mismos nos alivianamos la carga del pecado. Quitamos la culpa en que todos nosotros culpamos las situaciones que están a nuestro alrededor, pero nosotros no asumimos la culpa. ¿Dónde está cuando tú asumes tu culpa por no ser un buen cristiano? No, es que yo tengo muchas cosas que hacer y esa es tu autoexoneración de tu culpa. De tu culpa de no ser un buen cristiano, una buena cristiana, de no dedicar tiempo a Dios, de tener tanta dificultad. Esa es autoexoneración de nuestra propia culpa. Por eso que Pablo hacía mucho énfasis en una buena conciencia, porque tú puedes tener, todo el ser humano tiene una conciencia, pero esa conciencia puede estar totalmente destruida, muerta, apagada, enlodada, ¿no es cierto? Que no te da una visión perfecta de lo que es tu vida delante de Dios. Por eso nosotros tenemos que hacer siempre un autoexamen de nuestra vida, de nuestra conciencia. Hermanos, la Biblia dice que el pecado es la raíz de todo mal, ¿no es cierto? El pecado es lo que a nosotros nos hunde. Si nosotros borramos la noción de la culpa, si nosotros como la sociedad
Y por eso es que la sociedad se atreve a tanto, porque ha borrado la noción de la culpa individual de cada ser humano. Si nosotros borramos la noción de la culpa, eliminamos la necesidad de un Salvador. Por eso la gente dice, yo, ¿para qué voy a creer en Dios? Porque Él dice que no es culpable. Y si no se considera culpable, ¿para qué necesita a Jesús? ¿Para qué necesita un Salvador de su alma? Él ha borrado de su culpa. Yo soy víctima de la pobreza, soy víctima de la desigualdad, de la injusticia, soy víctima de lo que me han hecho, soy una víctima. Ese es el victimicismo. Todos los demás son culpables, menos yo. Entonces, eso, cuando uno borra la noción de la culpa que tenemos individualmente, eliminamos la necesidad de un Salvador. Descartamos la conciencia. Descartamos la conciencia. Y creamos una generación amoral. Por eso mucha gente dice que no necesita a Dios porque ellos no son culpables. Y cuando ellos no tienen a Dios, crean una mentalidad amoral. O sea, no hay moralidad, no hay temor, no hay nada. Hoy día usted ve gente muy joven en la delincuencia, siendo que podían trabajar, hacer de su vida algo productivo. En cambio, están metidos en la droga, en el alcoholismo, en la juelga, en la fiesta, en los excesos. Porque su conciencia eliminó la culpa. Y cuando no tienes culpa, entonces todo lo que hagas, ¿no es cierto?, no es culpa tuya, sino de todo lo demás. Y la iglesia también ha cautivado este pensamiento. El cristianismo de estos tiempos ha cautivado también este pensamiento de la autoexoneración. ¿Ya? Yo no soy mejor cristiano por esto. Yo no puedo por esto. Pero ¿dónde está nuestra culpa? En ser mejores, en poder alcanzar un nivel mayor espiritual. ¿Dónde está nuestra culpa de poder alcanzar, ¿no es cierto?, la vida espiritual de un verdadero cristiano? Entonces ahí nos autoexoneramos y nos sentimos víctimas de todo el sistema. Y eso nos pasa a todos. Hoy estamos viviendo en una sociedad post-cristiana. Post quiere decir después de los cristianos. O sea, los cristianos fueron, pero lo que hoy día tenemos es un cristianismo diluido, un cristianismo no verdadero. Estamos viviendo bajo el juicio de Dios. Estamos viviendo en una sociedad que está bajo el juicio de Dios. Es cosa de ver la depravación que el mundo está teniendo. Por eso le digo yo, ¿por qué? Porque esto es algo de la conciencia. Por eso Pablo nos infundaba, ¿no es cierto?, las palabras de una buena conciencia. Que no nos dejemos llevar, ¿no es cierto?, por la moda del mundo, ni los pensamientos de victimismo o, ¿no es cierto?, autoexoneración. O sea, desculparnos, quitando la culpa de nuestra vida. Porque cada uno es culpable y responsable de su vida cristiana. Entonces, la depravación que el mundo se encuentra hoy es la aceptación de la corrupción, ¿no es cierto? Y todo vicio que es antinatural. Todos los vicios que son antinaturales. Ya se los comentaba yo, el alcohol, el sexo, la droga, los desenfrenos. Eso es antinatural. El hombre no está teniendo control de sí mismo. ¿Ya? La conciencia no está haciendo en ello, ¿no es cierto? Porque aún así, aunque lo haga,
ellos eliminan de su conciencia la culpa. Para ellos matar da lo mismo. No porque el otro se lo merecía. No porque el otro me hizo esto. Entonces, en ese sentido está la depravación de este mundo. Nuestro mensaje que Dios nos dejó es el que el pecado, el hombre es culpable de él y que Dios le trae la salvación. Ese es el mensaje que nosotros nos ha dejado el Señor. A cada persona tiene que salir de este mundo en el cual domina esta depravación y acercarse al Evangelio de Jesucristo para su salvación. Ese es el mensaje. Eso es lo que Dios espera de cada uno de los que habitan el mundo, que salgan del mundo y se vuelvan a Cristo. Y los propósitos de Dios están cumpliéndose, no importando cuánto haga el enemigo para que esto no sea así. Allí en el libro de Tito 2:11, el libro de Tito 2:11 nos dice y nos da una palabra de esperanza, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso quiere incluirlos a todos, hasta el más violento, hasta el más depravado, hasta el más humilde, hasta el más rico. Todos, Dios dice que por la gracia de Dios que se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. O sea, todos tenemos la misma posibilidad. Esa es una palabra de esperanza en medio de una generación malvada como esta. Hermanos, el pecado que debe preocuparnos a nosotros es el de nosotros mismos. Ese pecado, ese debe ser la oración, esa debe ser la búsqueda permanente de que Dios, ¿no es cierto?, a nosotros nos perdone, nos restaure, nos limpie. Por eso una limpia conciencia. Porque la conciencia es la que determina todo en esta vida. Usted dice, no, yo poco uso la conciencia. No, si la usa todos los días. Porque la conciencia a usted lo lleva a hacer lo bueno o lo malo, ¿verdad? Es la conciencia. En base a lo que usted piensa, actúa. Y ese es el pecado que tenemos que tener cuidado. Cuando la iglesia se vuelve santa, cuando nosotros, cada uno de nosotros, empieza a pedir a Dios por su pecado y decir, Señor, sí, realmente yo estoy cayendo en la autoexoneración de que me justifico, que yo no puedo, ¿no es cierto? Me doy esa libertad, amplío los límites, quito la culpa de mí y quedo tranquilo. Soy una víctima del sistema. El sistema me dice que hoy día tengo que ir y no puedo ir y no puedo ir. Regularmente el sistema me pone traba y yo no hago nada. No hago nada. Por eso le digo, si la iglesia se vuelve santa, entonces tendremos verdadero efecto ante el mundo. La iglesia hoy día ha cauterizado su conciencia, ha quitado la culpa. Cada uno de nosotros debe decir al Señor, yo voy a ir porque tengo que ir, me es necesario ir porque tengo que buscar. Mi alma está sucia, mi alma está corrompida, mi alma está, ¿no es cierto?, en una debilidad espiritual. No soy un hombre, una mujer espiritual. Yo necesito de Dios. No, nos sentimos súper bien. Nos sentimos súper bien. Nada nos acusa. Porque hemos quitado la culpa del pecado. Hemos quitado la culpa del pecado en nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos volvemos en una iglesia santa, entonces tendremos efecto en este mundo. Y el efecto no será primero externo, no, será interno.
en un cambio de corazón, en una fe firme, en un compromiso total con Dios. Por eso los cristianos antiguos, primeros, ¿no es cierto? Ellos sí eran renovados totalmente, no había nada. Si ellos tenían que esconderse para servir a Dios, ahí estaban. Si tenían que hacer sacrificio, ahí estaban. Si tenían que trasladarse por kilómetros, ahí estaban. ¿Por qué? Porque Dios los había transformado, su conciencia estaba limpia. Por eso nosotros tenemos que pedir eso mismo, que Dios cambie nuestra conciencia, que Dios la limpie. Por eso Pablo decía en los textos, con una fe y limpia conciencia, con una buena conciencia. Porque la conciencia es lo que va a determinar lo que usted haga hoy, lo que usted haga mañana, es su conciencia. La iglesia se está hundiendo en el pecado. La iglesia se está hundiendo en el pecado junto a la sociedad en la cual nosotros estamos, porque así es, la influencia del mundo afecta a nuestra vida. Y si ellos se están hundiendo, nosotros también. La sociedad hoy día, en todo este mundo, es una catástrofe espiritual. Nadie cree en Dios o creen en dioses falsos o están, ¿no es cierto?, perdidos, desorientados. La conciencia está muerta, ha quitado la culpa, ya no creen en Dios, se ríen de Dios, se mofan de Dios, se burlan de Dios. ¿Por qué? Porque no se sienten culpables. Da lo mismo fallarle a Dios, no me siento culpable. Y eso es lo que al final a nosotros nos va a traer perjuicio. Estamos silenciando el pecado en nuestra conciencia. Nuestra cultura ha declarado la guerra contra la culpa. Por eso que le decía, hoy día está esa palabra exoneración, autoexoneración. Nos damos por libertados, entendidos, comprendidos, no tiene culpa, victimicismo, fue víctima de los demás, pero usted no tiene culpa. Y eso no es así. Todos somos culpables. En lo cual todos podemos pedir perdón a Dios y pedir restauración, una limpia conciencia para servirle. Y esa limpia conciencia va a traer un corazón nuevo y una forma de vida nueva. Por eso nuestro ataque, ¿no es cierto?, que el mundo está haciendo es aquí, la conciencia, con palabras, ¿no es cierto?, y modas que a nosotros nos van a afectar tarde o temprano. Hoy día nuestra cultura ha declarado la guerra a la culpa, promueve el pecado, pero no tolera la culpa. No tolera la culpa. No, yo no soy culpable. Yo no soy culpable. Es lo mismo que decía Caín cuando mató a Abel. No tengo nada que ver yo en esto. ¿Sí? Él quería decir no. Y así, a través de la historia, nosotros nos hemos dado cuenta de que las cosas, el hombre no quiere ser responsable. Y cuando uno no quiere ser responsable o cuando uno sabe que está fallando y no corrige, es porque su conciencia está muriendo. Se está engrosando. Lo que dijo Faraón, ¿no es cierto?, cuando dice, y Dios endureció el corazón. Es la conciencia. Él sabía que tenía que hacerlo bien. Él sabía lo que tenía que hacer para que nada aconteciera. Sin embargo, endureció su conciencia. Quiso irse en contra de Dios. Yo no soy culpable. O aquí el que manda soy yo. Pero él no reconocía que él era el culpable. Ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si el hombre asalta a otro y lo mata, ¿qué va a decir la gente? ¿Quién es fulano de tal? El fulano de tal tuvo un mal vivir, una mala infancia. Y empiezan a rebuscarle justificación a lo que él ha dicho o ha hecho. Es una víctima de un sistema, ¿no es cierto?, en el cual el Estado llegó tarde.
Y esa es una justificación de la culpa que le compete a esta persona, porque esa persona es culpable de homicidio y robo. Eso lo deben saber los jueces. Y en eso deben estar claritos, que cada uno es responsable. Así como ellos en la parte legal y de las normas cívicas de la Constitución, así también nosotros somos culpables delante de Dios y no hay nada que nos justifique. Usted puede autoexonerarse de culpa, usted puede quitar la culpa de encima, pero el pecado existe igual porque usted es el responsable. Somos responsables delante de Dios de nuestros actos. Y yo le digo, la conciencia es la que nosotros nos dicta eso. Hoy nadie quiere sentirse culpable. ¿Sí? Nadie. Nadie quiere sentirse culpable. Si usted chocó, ¿no es cierto? No es que se atravesó a alguien y por eso... ¿Por qué no usó el cinturón? No, es que recién me había subido y todavía no. ¿Me entiende? Siempre justificamos. Siempre. Es nuestra naturaleza ya. Que nosotros estamos culpando a otras cosas y no decimos, yo soy el culpable. Yo soy el culpable directo de esto. Es porque hemos quitado la culpa. Y cuando quitamos la culpa, quitamos a Dios de nuestros corazones, quitamos al perdonador, quitamos al Salvador, quitamos a aquel que nos viene a sanar, quitamos a aquel que, ¿no es cierto?, quiere hacer todo nuevo en nosotros, lo quitamos. Hoy nadie quiere sentirse culpable, somos todos víctimas. El victimismo ha tenido tanta influencia que ya no existe el pecado. Nadie habla de pecado. El gobierno aquí en Chile, ¿no es cierto?, adjudicó, dio platita a gente que hizo desmanes. No eran culpables. No, porque el sistema, a mí el sistema también me ha perjudicado, pero yo no quemo nada. Me cobran de más y yo no quemo nada, porque ellos son inocentes cuando hacen destrozos. Por la justicia, justicia social, estupideces sociales serán, pero no justicia social. Porque si fuese así, todos deberíamos andar en la calle, todos somos víctimas del sistema. Pero usted tiene todavía la creencia en Dios. Y por eso no lo hacemos, por eso es que no golpeamos a nadie, por eso es que no matamos a nadie, por eso es que no le robamos a nadie, por eso es que no queremos al otro, hacerle daño al otro, porque no es justo. Y además la justicia no está en nuestras manos. La conciencia cada día más se está pudriendo, cada día más se está pudriendo, no solamente en el mundo, en la iglesia también. Porque culpamos a los demás. Culpamos a los demás de nuestros actos. El pecado hoy día se mira como una enfermedad. Los que hacen maldad son calificados con enfermedades. ¿Ya? La TDA, trastorno por deficiencia de atención. Y así, se justifica lo que se hace con una enfermedad. Esquizofrenia, alucinante de no sé qué. Y vamos poniéndole nombre extraños y complicados, ¿no es cierto?, para justificar las acciones. Hoy día yo no entiendo mucho de eso, pero hoy día he escuchado mucho la palabra TEA en los niños. TEA. Tiene TEA. No, TEA para allá y TEA para acá. Todos son TEA. Y antes no había ningún TEA. ¿Por qué?
porque están criando niños. No digo que alguno no tenga derecho a ser, ¿no es cierto? Pero por lo general, todos son TEAs. Y eso es darle, ¿no es cierto?, como que no tiene que ser corregido o no tiene que tener, ¿no es cierto?, límites. Hay que dejarlo. Es así. O sea, Dios se equivocó. O se está equivocando en enviar gente a este mundo. No somos nosotros los padres los que debíamos enseñar como nos enseñan a nosotros. ¿Ustedes fueron al psicólogo alguna vez? ¿Cuando pequeños? Yo fui varias veces al psicólogo. Lo tenía en la propia casa. Me hacían terapia de tal hora a tal hora. O cuando me mandaba un condoro, ahí había. Y era grupal porque no, a todos nos ponían un tatequeto. Y ahí se nos pasaba a todo. Entonces, yo le digo, falta, porque antes había mucho control. Y el culpable era culpable. Y las cosas caminaban bien. Por eso nosotros tenemos que volvernos, que la sociedad no nos mienta. Si la iglesia se vuelve santa, si usted se vuelve santa o santo, y nos volvemos santos, las cosas van a cambiar del cielo a la tierra. Porque nosotros vamos a tener la autoridad de Dios y la gracia de Dios para hacer todas las cosas. Entonces, hoy todo lo que está mal se puede explicar como una enfermedad. Si es violento, es hostil, ¿no es cierto? Hay un nombre para ello. Es hostil a la sociedad, no sé. Y le dan medicamento para eso. Y lo tratan como una enfermedad. Pero no dicen esta persona, su conciencia es la que está mal. Es rebelde. No, se le busca un nombre y se le automedica. Denle esta pastilla y lo desconectan. Y es así en todas partes. Hoy todos somos víctimas y nadie es responsable. Nadie cumple con un comportamiento adecuado. Y como le digo, esto se ha puesto también en la iglesia. Nadie quiere asumir su pecado, sino que son los otros los pecadores, o son los otros los que han provocado eso. Se acusa a los pastores, no sé, todos son malos. Yo soy bueno. Yo sí que soy bueno. No, yo no tengo ningún pecado, no. El otro, pues el hermano que no me saludó y me fui al suelo porque no debe ser así un hermano. Entonces culpamos al otro y nos libramos de la culpa. Cuando nuestra conciencia es la que está mal. Cuando es la conciencia la que nos está a nosotros indicando el mal camino. ¿Por qué cree usted que pasa todo lo que pasa en las iglesias? Por la conciencia. Hemos quitado la culpa de cada uno de nosotros. ¿Dónde está la culpabilidad suya? Sí, pues, examínese usted también. Examinémonos todos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros echemos afuera toda la basura. Todo lo que no es de Dios, todo lo que nos está produciendo en un bienestar, debemos nosotros, cada uno, decir, no, el otro es culpable. No, somos nosotros los culpables. Somos cada uno. La conciencia nos está diciendo, no nos victimicemos, porque la victimización está en la iglesia aumentando, como en el mundo. Pero Dios dice allí en Proverbios 28:13, con respecto a esto mismo, cada uno de nosotros debe analizarse. 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo está la fórmula de Dios? El que dice, el que encubre, el que tapa, dice la versión Dios habla hoy, dice, el que disimula.
La versión Dios habla hoy dice, el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Dios dice que no puede cambiar. Basta que nosotros queramos descubrir, ¿no es cierto?, no maquillar nuestras cosas, no maquillar nuestro pensamiento, porque aparecemos como grandes espirituales, pero por dentro hay pura inmundicia, hermano. Nuestros pensamientos son de mal. Gente dice ser cristiana con el mal en la lengua, en el corazón lleno de oscuridad. Y eso no puede ser. Algo pasa con nosotros. Algo pasa. Y eso es, como le decía, ¿dónde tenemos que cuidarnos del mayor pecado? Del de nosotros mismos, no el del otro. Del de nosotros mismos. Yo soy el culpable. Yo soy el que no está haciendo bien las cosas. Yo soy el que no busca. Yo soy el que no ora. Yo no soy el que está, ¿no es cierto?, animando. Yo no soy el que, sino que estoy envenenando a la congregación. Enveneno para que muerdan a tal o cual. Para que se peleen entre sí. Hermano, Dios está hablando a la conciencia nuestra. Dios conoce tu conciencia. Dios conoce mi conciencia. Sabe si hay odio, si hay amor, si hay busca lo bueno o busca lo incorrecto. Dios lo sabe. Dios sabe esas cosas. Juan 1, 8 al 9. Primera de Juan 1, 8 al 9. Ya veíamos que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Dios está dispuesto a perdonarnos. Primera de Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros, en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿hay solución para cómo somos? Amén. Y gloria a Dios porque hay solución. Gloria a Dios porque Dios dice, yo puedo perdonar si han hecho mal. Yo los puedo perdonar si ustedes cometieron el error de pensar que no eran culpables, pensar que estaba todo bien. Yo los puedo perdonar, los puedo restaurar. Gloria a Dios por eso. Porque todos somos responsables delante de Dios. La palabra conciencia es diseñada, la conciencia humana es el mismo propósito que tiene el alma. O sea, la conciencia y el alma son dos cosas muy similares que Dios creó. Son un sistema de advertencia. La conciencia es un sistema de advertencia que nos salva o nos condena. Eso hace la conciencia. ¿Nos salva o nos condena a los seres humanos? Nos hace diferentes de los animales. El animal actúa sin conciencia. Ellos no saben lo que es malo o lo que es bueno. Ellos actúan por instinto. Pero nosotros por conciencia. Es como el juicio de Dios. Es como la voluntad de Dios. Nuestra conciencia es la voluntad de Dios. Es como la orden de Dios. Es como el sello de Dios en nosotros. La conciencia. Ella tiene la misión de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. La conciencia. Por eso es importante que empecemos a pedir, Señor, danos una conciencia limpia, una conciencia buena, como lo decía Pablo. Ella nos salva, ¿no es cierto? Nos impide, nos suplica, dice, que hagamos lo correcto. La conciencia le suplica a usted, haz siempre lo correcto. Haz siempre lo correcto, haz siempre lo correcto. A todos nosotros nos dice la conciencia, haz siempre lo correcto, porque eso agrada a Dios, porque eso a Dios le fascina que tú hagas lo correcto. Y por eso cuando hacemos lo correcto, ¿cómo andamos? Bien, ¿no? Andamos alegres, ¿sí o no?
nos sentimos bien, dimos un pedazo de pan, dimos alguna ayuda a una persona, nos sentimos bien porque es lo correcto. Pero es algo indebido, ¿cómo te sientes? Avergonzado, lleno de culpa, con temor. ¿Por qué? Porque la conciencia a nosotros nos dicta lo que es bueno, lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Y tú decides conforme a tu conciencia. ¿Amén? ¿Se entiende? Somos nosotros los culpables de cómo hacemos. Por eso es importante en el mensaje que decía Pablo, el ministerio de la fe y la conciencia. Porque el ministerio es lo que tú crees, en lo que tú decidiste creer. Y la conciencia es como también debe ir en acuerdo a tú lo que crees. Entonces, tú tienes a Dios, tu creencia en Dios, pero debes actuar en tu conciencia como Dios quiere que actúes. Por eso habla de la fe y la conciencia. Y nosotros tenemos que pedir a Dios esa ayuda. Entonces la conciencia es un sistema de advertencia que nos salva o nos condena. Y ahí en Romanos 2, 14, 15, Romanos 2, 14 y 15 nos habla, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, el ser humano común y corriente no tiene ley, ¿no es cierto? Ya. O sea, ley de Dios, pongamos. Hacen por naturaleza, hacen cosas buenas. Lo que es de la ley, por ejemplo, ellos dan una limosna, por ejemplo, ya. Hacen algo bueno que no es de la ley de ellos. Estos, aunque no tengan ley, ese temor de Dios, son ley para sí mismos. ¿Ya? Vamos a explicarlo mejor. Mostrando, no, el verso 15. Verso 15 dice, mostrando las obras de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Pero no es aquí, es aquí. Dando testimonio la conciencia está dando testimonio de que Él está actuando bien y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. O sea, la conciencia lo juzga a uno. Lo va a juzgar a usted, le juzga a mí, le juzga a todos. La conciencia es la que está diciendo, lo hizo bien, lo hizo mal. Debió haber hecho esto y no lo hizo. Es la conciencia la que está ahí. Por eso, cada uno es responsable. ¿Por qué? Porque tenemos un testigo dentro de nosotros que es implacable. Es implacable porque es el sentir de Dios puesto en nosotros para hacer el bien o elegir el mal. Entonces no es el culpable el otro. No es el culpable el pastor. Usted eligió. Usted fue el que eligió. Usted es responsable. No es el hermano el culpable que no se lo da. Usted es el responsable. Usted determinó lo que iba a accionar en su vida. Usted es el culpable de cómo reacciona. Usted. Esa es la culpa que Dios dice que está en nosotros. Y la conciencia está como testigo de lo que hacemos durante toda nuestra vida. Haya gente a nuestro lado o no la haya, ella es el testigo fiel de Dios. Que Dios nos ayude, porque es así. Todos. Por eso dice que el hombre es culpable, porque lo es. No es el otro. Usted es el que debe asumir la culpa de cada decisión, sea buena o sea mala. Por eso la conciencia nos suplica que hagamos lo correcto. Y también impide que hagamos lo incorrecto. Nos dice, no, mira, te va a complicar la vida. La conciencia. No es nuestra mente.
Es la conciencia, es el sentir de Dios puesto en nosotros. Usted tiene el sentir. Por eso los que no tienen ley a veces actúan conforme a la ley, pero no tienen ley. Pero la conciencia los va a juzgar. La conciencia. Por eso cuando hacemos lo bueno nos alegramos y cuando hacemos lo malo viene el sentido de culpa. Porque hicimos lo incorrecto. Entonces, la conciencia está por encima de la razón, de todo lo que yo piense. Por eso, en el juicio de Dios, y escuche esto, ¿a qué lado usted cree que estará su conciencia? Su conciencia va a ser llamada al juicio de Dios. ¿De qué lado cree que estará su conciencia? ¿A su lado o al lado de Dios? ¿A qué lado cree que va a estar? Su conciencia estará al lado de Dios, como el testigo clave en el juicio. Ella hizo esto, él hizo esto otro. Ella, ¿no es cierto?, habló esto, ella habló lo otro. Ese testigo que todos vamos a tener está capacitada de parte de Dios para saber toda la verdad suya y todo lo falso que hay en usted. Está facultada por Dios, Dios la puso. Por eso dicen los antiguos que el alma está que la conciencia está en el centro del alma. Que ellas son una sola. Entonces, en el día del juicio de Dios, saldrá este testigo en contra nuestra. ¿Sí? Y dirá todo, lo bueno y lo malo. Nadie podrá escaparse. Por eso da lo mismo si alguien está a su alrededor cuando usted peca. Su conciencia lo sabe y eso le basta a Dios para juzgarle como corresponde, con justo juicio. Usted puede hablar, puede hacer todo lo que usted quiera. Todo. No hay límite alguno para el ser humano. Pero allí estará la conciencia enviada por Dios como testigo clave de todo lo que hicimos. Por eso, cuando uno ve así la conciencia y uno dice, y yo que estaba apuntando al otro, que este era más malo que el otro, que este hablaba peor que el otro, hermano, preocúpese de su pecado, de mi pecado. ¿Por qué? Porque es el más que debemos preocuparnos, si hemos fallado a Dios. ¿Sí? Y basta que usted lo sepa y lo sepa su conciencia para que ya sea culpable. Y nosotros buscando, ¿no es cierto? Buscando la forma de destruir al otro, buscando la forma de achacarle al otro. No, hermanos. Por eso nuestras oraciones, y siempre les he dicho, lean, mediten, estudien, para que eso no sea, ¿no es cierto?, el que se sienta más que usted, que otro, no. Es para que la luz de Dios pueda entrar en nuestra vida. Yo me considero más culpable que antes, que no sabía nada. Porque ahora sé, ¿no es cierto?, cómo se comporta mi conciencia. Sé lo que me va a pasar en algún día, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios, por testigo como este. Es nuestro peor testigo en el juicio. Ella nos hablará y hablará delante de nosotros de todo lo malo y lo bueno. Nuestra conciencia, para que lo entienda bien,
es como un tragaluz. El tragaluz, ¿no es cierto?, es un espacio en el techo para que entre luz. ¿Y esa luz qué hace? Aclara el sector, ¿verdad? ¿Sí? Ya, ahora si nosotros tapamos ese tragaluz, ¿qué pasa? Se pone más oscuro, ¿verdad? Eso es lo que hace el pecado. Tapa la luz de Dios para que vivamos en tinieblas, en oscuridades. Por eso dígale, Señor, haz que este tragaluz reciba tu luz. Que mi vida personal, espiritual, esté llena de luz. Para que yo pueda dar cuenta. Yo sé que hoy día nosotros vamos a salir mejores porque nos vamos a mirar hacia nosotros mismos. Y decir, no es el culpable, yo amo al hermano, a la hermana, no importa cómo es. Cada uno es responsable y cada uno va a tener su testigo clave, mejor que usted, mejor que lo que usted ha hablado. Si usted habla bien, ¿no es cierto?, de las personas, bien. Y si usted habla mal, ¿no es cierto?, bueno, su conciencia ahí estará diciendo, esta persona, ¿no es cierto?, te hablaba mal contra ti. O contra, no sé, contra Dios. Esta persona no te amó porque sus actos eran de esta forma. Así va a ser nuestro peor testigo. Entonces, dejemos que entre la luz a nuestra vida, a nuestra conciencia. Ahí, como dice en 1 de Timoteo 1, parece que de 3 al 9. 3:9 parece que es 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 3:9. ¿Qué dice? ¿Qué dice como consejo para la iglesia? Que guarden el misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? La creencia. Lo que usted decidió seguir en esta vida. Guarde ese ministerio de la fe, pero ¿cómo? ¿Cómo lo debe guardar? Con limpia conciencia. O sea, no una conciencia mala. ¿Sí? Así debe ser el cristiano. Siga al Señor, guarde el ministerio de lo que cree, persevere en ello, busque, pero con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no tienen limpia conciencia. Andan buscando destruir, andan buscando hacer daño, andan buscando, creyéndose que son buenos y son lo peor, destruyendo la iglesia, destruyendo el testimonio. Esos no son buenos cristianos. Pero ya su conciencia, ¿no es cierto?, tiene reservada, ¿no es cierto?, su declaración, el ministerio de la fe. Y la conciencia limpia, vivir consecuentemente. Eso es lo que nos pide Pablo. Vivan conforme su creencia. Y nuestra creencia dice que el hombre es culpable, que Dios nos ha perdonado, que si hemos pecado Él no tiene ningún obstáculo para perdonarnos. Sea como sea nuestra vida, el Señor, y debemos buscarle. Por eso todo cristiano puede escapar del ojo del semejante, del hermano. Podemos escapar, ¿no es cierto?, de todo aquel que nos conoce, pero no podemos escapar del ojo de la conciencia. Dios sabe bien qué pasó. ¿Sí? Dios sabe bien cada cosa que pasó. Que no necesitamos. Por eso el Señor nos dice, amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, no juzguéis a los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos están igual de pecadores. ¿Dónde está tu culpabilidad? ¿Dónde está tu santidad? ¿Dónde está todo lo que tú dices tener y no lo tienes? Tu conciencia te acusa. Acusa a todo hombre en este mundo que debe buscar a Dios.
Por eso el mundo no le gusta eso y quiere borrar la culpa del corazón del hombre, de la mente del hombre. Y ha inventado palabras como autoexoneración. No, tú no eres culpable, es otro. No, tú eres una víctima. Y nadie es culpable. Nadie es culpable. En cambio, Dios dice que todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, estás destituido de la gloria de Dios. No hay nadie. No hay bueno, ni uno solo. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a los tiempos. Estas son ideas foráneas, son ideas del mundo, pero la iglesia ha sido siempre la misma. La iglesia tiene que predicar el evangelio. A mí me interesa muy poco si alguien quiere, ¿no es cierto?, tener otra visión. Yo me quedaré con la que Dios me dio a mí. Me interesa re poco. Mientras no me aleje de lo que Dios me enseñó, mientras yo sienta que yo debo pedir perdón a Dios, mientras yo sienta que debo obedecer a Dios en todo, porque algunos toman una parte de la Biblia nomás, cuando conviene. No, es todo. Y uno debe tener ese peso encima, porque la Biblia lo demanda, la palabra de Dios lo demanda, si esto no es a gusto nuestro, hermano. No. Es a la voluntad de Dios. Por eso la conciencia tiene que estar sana, limpia. De otra manera, es un juego peligroso. Podemos escapar de los ojos de los semejantes, podemos escapar de los ojos del mundo, pero no de los ojos de la conciencia acusadora. No podremos escapar de los ojos de Dios, porque ese día será llamada a testificar. Ninguno espere pecar esperando ocultar. Nadie espere pecar y decir, bueno, nadie me vio. El hecho de que usted lo sepa y lo sepa su conciencia, eso basta. Porque Dios tiene a un testigo con nosotros 24/7 por los años que usted viva. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Entonces, pero mire lo que dice Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Y con esto ya vamos a terminar. ¿Qué le dice a todo ser humano? A todo hombre que quiere buscar a Dios. Dice, o sanarse de su vida. Acerquémonos con corazón sincero, sin mentiras, sin cosas tapadas. Si usted quiere verdaderamente que Dios llegue a su vida como un rayo, acérquese a Dios con corazón sincero, con un corazón dispuesto a que Dios haga la obra más maravillosa de esta tierra en usted. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero Dios quiere eso. Corazón sincero. Hay peticiones para que nuestra vida cambie. Hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Condiciones para acercarse a Dios. ¿Cómo es? Una de ellas es acérquese con corazón sincero. Ahí está el secreto. Con corazón sincero. Con esperanza. Hay condiciones. Como lo hacían los sacerdotes. Los sacerdotes antes eran externas estas cosas. Ellos, para empezar, ¿no es cierto?, a entrar al santuario, había que empezar a lavarse. No venían cochinos, pero tenían que empezar a lavarse. Presentarse delante de Dios
limpios, diciendo voy a estar con Dios, voy a estar en la presencia de Dios, voy a mudar esto, lo que yo llevo. Ahora las cosas no son exteriores, las cosas son interiores. Porque sin autenticidad no hay perdón. Si no hay un corazón humillado, si no hay una búsqueda sincera, si no hay una verdadera humildad, si no hay nada que a usted Dios lo vea cambiado, entonces no hay perdón. Por eso uno debe derramar su corazón delante de Dios y decirle, Señor, yo soy culpable. Por eso el fariseo que se golpeaba el pecho le decía, Señor, yo soy un pecador. Yo no tengo mérito alguno, yo soy un pecador. En cambio el otro decía, mira Señor, doy diezmo de todo lo que gano, soy bueno, ayuno, hago todo esto. Pero ¿quién salió realmente con Dios de ahí restaurado? La persona que se reconoció su pecado. Si Dios sabe cómo somos, nuestra conciencia le dice cómo somos, cada uno de nosotros. Podemos tener una buena sonrisa. Dios está viendo el verdadero yo de cada uno. Entonces, lo que dice que es con un corazón sincero, autenticidad, no un corazón dividido. No un corazón dividido. No puede haber dos mundos en él a la vez. No debemos estar en lo celestial y en lo mundano. No. O sea, amando a ambas cosas. No. Uno tiene que identificarse plenamente con Dios. No estar con Dios un ratito para luego volver a lo mismo. Y a muchos le pasa eso. Están con Dios un ratito, pero después vuelven a lo mismo. No de ahí para arriba, sino que de ahí sostenido. Uno tiene que ir a Dios, pero para mejorar, para decir, Señor, si es verdad, yo necesito de ti, necesito en estas áreas, necesito que tú limpies mi conciencia. No quiero volver a lo mismo, no. Acercarse a Dios nos sirve para luego irse rapidito por donde venimos. No se puede tener un pie en el santuario de Dios y otro en el mundo. No deje de congregarse. No deje de congregarse. ¿Por qué? Porque dejamos de participar en lo celestial. Pasado un tiempo, ya después no podemos, nos cuesta entrar en el lugar santísimo. Cuando uno periódicamente busca a Dios, se le hace tan agradable, se le hace tan... Si usted no piense aquí a nadie se le fuerza a hacer nada, pero piense usted en su conciencia, ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que usted le busque con corazón sincero, que usted le cante, que le alabe, que usted vaya siempre con el deseo de recibir algo de Dios. No dejemos de participar de las cosas de Dios. Y cuando dice mala conciencia, la mala conciencia nos condena a nosotros mismos. Aunque busquemos los culpables por fuera de lo que nos pasa, los culpables somos nosotros. Su conciencia le va a culpar siempre a usted. Por eso deberemos acercarnos, como dice la palabra de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, en lo que creemos. Purificados, dice, los corazones de la mala conciencia. ¿Sí? Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ya? O sea,
hacer lo mismo que hacían los sacerdotes. Ustedes van a servir a Dios, quieren servir a Dios, quieren agradar a Dios, lávense. Lávense siempre. Y eso es lavar la conciencia, limpiarla. Porque nuestra conciencia es mala. Entonces tenemos que convertirla en buena. ¿Cómo? Obedeciendo la voluntad de Dios. Cuando hacemos lo bueno, todos felices. Cuando lo hacemos lo malo, vergüenza y temor. Que Dios bendiga su palabra. Todos tenemos una gran tarea. En la palabra de Dios es para que meditemos. Meditar es profundizar el mensaje. Y eso nos ayuda. Le ayuda a usted, me ayuda a mí. A que corramos. No tapemos el tragaluz, porque el tragaluz nos envía la luz a nuestra mente. Y vivimos en la luz. Si la tapamos, vivimos en las tinieblas. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias a Dios.